Continuamos en UPAO Noticias y en un espacio de comunicación es importante justamente reflexionar sobre cómo se están desarrollando las estrategias o iniciativas de comunicación. Durante la pandemia y el año que pasó se ha cuestionado mucho que el Estado ha fallado, no ha sido tan eficiente en lo que respecta a los canales y a los mensajes que se han difundido a través de los medios de comunicación. Pero vamos a ver qué tan cierto fue esto y cuáles tienen que ser las estrategias que debemos seguir en el futuro, porque todavía estamos en una pandemia y es muy probable que sigamos por mucho tiempo más hasta que llegue la vacuna y todavía el futuro es muy incierto. Entonces vamos a conversar hoy día con la maestra en Ciencias de la Comunicación, Carla Castañeda González, docente de la Escuela de Comunicaciones de UPAO, sobre justamente este análisis de cómo se están manejando la comunicación, los mensajes en estos tiempos de pandemia y cuáles deben ser las estrategias a seguir en adelante. Licenciada Magíster Carla Castañeda González, bienvenida a UPAO Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes, César, gracias por la invitación. Bueno, como tú bien ya indicaste, ¿no? Respecto a las estrategias de comunicación, hay mucha crítica y obviamente es porque no hemos estado preparados. Se habla de comunicación de crisis y obviamente los manuales solo quedan en papel. El tema es cuando hay que implementar esas estrategias. En el caso, ¿sí? Sí, justamente, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que deberíamos de implementar para que haya una mejor comunicación? Bueno, lo primero es que no deje de haber esta información, ¿no? Se ha hablado mucho respecto al término de la infodemia, ¿no? Este exceso de información que lejos de ayudar genera caos. En países que ya han pasado experiencias semejantes y que están mejor estructurados en el tema comunicacional, por ejemplo, caso de la Comunidad Europea, ellos pidieron a los medios de comunicación y a los profesionales de la comunicación que no emitieran información que no fuera una fuente confiable y que evitaran más bien lo que se conoce como las noticias falsas. Esto funciona primero en un primer momento porque generaba caos y la gente no sabía a quién escuchar. Es importante ahí una vocería oficial. En el caso de un caso de pandemia, el tema de la vocería se tiene que ver por el caso de las entidades de gobierno, que sería el ministro o el responsable de salud, que en cierta medida se dio en un primer momento justamente con el presidente mismo que daba sus reuniones y sus declaraciones. Sin embargo, en el caso nuestro, no solamente hay que estar presentes, sino hay que saber qué comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Entonces, eso era muy importante. En un primer momento, las reuniones que daban la información de gobierno eran útiles, pero en otro momento realmente era para vernos en pantalla y era información que ya sabíamos y que no aportaba nuevos conocimientos, ¿no? En las estrategias, obviamente, como te indico, en un primer momento es la información, vital, porque la gente tiene incertidumbre. Pero luego tiene que venir el tema de la sensibilización y en este momento, por ejemplo, vamos a tener que ver a nivel de las organizaciones, por ejemplo, en caso de no solamente del Estado, del sector empresarial en general que ha tenido que comunicar, había una comunicación comercial por un lado y por otro lado una comunicación corporativa. Las empresas han tenido que aprender a comunicar diferente. Los manuales de crisis dicen qué hacer, pero en unas crisis probables como una aerolínea, un clima, un mal tiempo o quizás hasta un siniestro. Pero en el caso del Ministerio de Salud, o en el tema del tema sanitario, una crisis es una pandemia, pero no imaginable como la que hemos afrontado, ¿no? Entonces, claro, ellos han tenido que un poco aprender en el camino, pero yo creo que una de las buenas estrategias es mirar a los vecinos, aquellos que ya han
pasado ese tipo de experiencias. En el caso de España, la llamada gripe española, y luego también ellos cuando tuvieron migración de voluntarios en el caso del ébola. Entonces ellos ya han podido enfrentar comunicacionalmente mejor esto. Entonces hay que tomar como referencia estas experiencias, como se está recomendando. Finalmente también se dice que la sociedad latina, sobre todo, es muy transgresora de las normas, de los acuerdos. Desde un punto de vista de la comunicación, ¿cómo podríamos sensibilizar mucho más a estas personas que se resisten a acatar las normas tan elementales de bioseguridad, por ejemplo? Bien, para sensibilizar hay dos cosas. Se apela a la razón o se apela al sentimiento. La razón es que si te expones te va a dar el virus, que si te expones te puedes morir. Y hay gente que simplemente no acepta, hay un tema de rechazo, a mí no me va a dar. La otra estrategia, si no quiero apelar a la razón, apelo al sentimiento. Y es lo que hizo la publicidad del Estado en esta última, que decía, ten cuidado, puede fallecer tu abuelito, tú puedes contagiarlo, pero parece que aceptó susceptibilidades, ha habido críticas, que el Estado le echaba la culpa al pueblo y no ha funcionado, ¿no? Yo creo que la etapa de información se ha hecho bien, todos tenemos claros cómo lavarnos las manos. Yo he dicho que esta es, en el caso de los niños, va a ser la generación que mejor se lave la mano, porque se lo han dicho en el jardín, en la casa, en la televisión. Espero que sea la generación con mejor lavado de manos como práctica. Pero luego en la sensibilización, lo que se tiene que tomar conciencia es qué quiere escuchar la gente, ¿no? O sea, un poco el tema inverso, es decir, lávate o usa la mascarilla para que podamos salir más pronto de esto, o lávate y ponte la mascarilla porque es lo mejor para ti. Es el tema de cómo se está diciendo, ¿no? Porque en este momento la gente está muy sensible, el encierro, la incertidumbre, entonces el cómo se comunica creo que ha sido importante. Hoy estamos quizás hipercomunicados día a día, pero el tema es que hay que humanizar el mensaje. Este es un gran reto ahora, ¿no? Las tecnologías las estamos manejando bien, pero no solamente qué cantidad manejamos y por dónde nos comunicamos, sino cómo. El tema de, ahora, cómo humanizamos ese mensaje es el gran reto para los profesionales de la comunicación y claro, las empresas. Qué interesante lo que acaba de decir profesora Carla Castañeda, de hay que humanizar esos mensajes, ¿no? Sí, bueno, es un reto, ¿no? Es un reto porque estamos reaprendiendo desde las organizaciones, los publicistas, los medios. Claro, simplemente estamos cambiando el canal, pero estamos comunicando igual, y no es igual. La gente está más sensible, ¿no? La gente está más sensible, está más ansiosa, y tenemos que entender las emociones. Es un poco complejo. Yo creo que en el camino tenemos que aprender, ¿no? Y vamos a tener que aprender todos. O sea, han aprendido a comunicarse desde los educadores, los profesionales de la comunicación. Es ese término que están usando tanto de ser más empáticos, pues por ahí un poco va la cosa. Muy bien. Muchas gracias, profesora Carla Castañeda González, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de UPAO, que nos estuvo esta tarde conversando, compartiendo valiosa información de estrategias para llegar con mensajes más precisos, mensajes más humanos, como acaba de decir. Hay que humanizar los mensajes, estamos ya sobreinformados, hay muy buenos canales, pero hay que darle un sentido humanista a cada mensaje para llegar más a las personas. Gracias, profesora Carla Castañeda, muy amable. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.